Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa, un programa más de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Les saluda el doctor José Manuel Miranda de Santiago. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el delito de encubrimiento del contador público inscrito. Y para ello nos acompaña el doctor Paolo César Pérez Cuevas y el doctor Sinoé Reyes Sánchez. Y bien, pues vamos a empezar con ese tema que es muy importante para los contadores que dictaminan. Y bueno, yo quería preguntarle al doctor Sinoé sobre las repercusiones que tiene el contador público inscrito en enlace del dictamen fiscal. Adelante, maestro. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues bueno, comenzaríamos en este caso a mencionar cuál es primero la relación para entender esta tutela o esta reprimenda en concreto al gremio inscrito o registrado de los contadores públicos, de que con la administración se pueden tener o con el gobierno en general diversos tipos de relaciones intersubjetivas que en este caso son de suprasubordinación, de subordinación de suprasubordinación, y concretamente aquellos que en la relación tienen el carácter directo o auxiliar. En el caso del contador público inscrito o registrado es un auxiliar frente a la administración. Un auxiliar muy peculiar, por cierto, porque es un auxiliar en el cumplimiento, en la vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales, y no necesariamente en la investigación de delitos y no necesariamente en la recaudación. No recaudación de manera directa, pero sí indirecta. Maestro, te lo voy a interrumpir. ¿Te quiere decir que el contador público inscrito no está ejerciendo facultades de comprobación? Simplemente es coadyuvante con la recaudación. Es correcto. Para ejercer una facultad de comprobación hay que estar investido de autoridad. El contador público inscrito no tiene esta relación de suprasubordinación de ninguna manera, si no sería un servidor público. Así es. Sería una comisión o alguna circunstancia específica. Entonces, y esto lo podemos ver que se hace, por lo menos el contador público tiene que cumplir ciertos requisitos, hay una interacción con los colegios y la importancia de no solo ser un auxiliar más, es un auxiliar calificado. ¿Pero calificado en qué sería la pregunta? Es calificado precisamente en el andar contable, en el andar financiero con repercusión fiscal. No es un especialista en investigación de delitos y en delitos que tienen una peculiaridad específica, una elaboración y una serie de circunstancias normativas y fácticas, que es el fiscal, como son los delitos financieros o los llamados de cuello blanco. No es un delito simple, es un delito en sí mismo complejo que requiere una serie de maquinaciones, una serie de encubrimientos, una serie de intelectualizar los elementos típicos para que se conozcan. Valga decir que incluso dentro de la propia materia penal existen problemas con el Ministerio Público para investigar y dar con estos delitos. Ahora, un auxiliar no especializado, desde luego se le impone una obligación desde el 2022, que incluso ahora se le da una categorización, desde mi punto de vista, totalmente extrema, de incluso mencionarlo como un posible encubridor, cuando quizás los elementos cognitivos no lo lleven a ello. Es decir, tener, por ejemplo, conocimiento de operaciones financieras derivadas o de costeo especializado, incluso exigen en la profesión de la contaduría pública una especialización mayor a la del común de la contaduría pública. Entonces, esta reforma que llevó tanto al artículo 53, fracción tercera, como del artículo 91A y 96 y 95 del Código Fiscal de la Federación, pues encumbran a un compliance mayor que debe de tener el contador público de ejercer una profesión que con esto ahora tiene un riesgo legal, un riesgo penal tangible que habría que ponderar. Sí. Bien, muy interesante lo que comentas. El contador no tiene esa expertise de determinar el tipo penal, inclusive ni en sede administrativa, luego los ministerios públicos pueden determinar el delito penal, ¿no? Creo que le corresponde al juez de la causa, ¿no? Entonces habría que primero de determinar si este contador
inscrito tiene pues el expertise de poder detectar que el contribuyente que esté realizando esa conducta pues se subsume en una hipótesis penal, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentarle, aprovechando este tema, ya esta coyuntura, este preámbulo, que nos digas, doctor Pablo, ¿cómo está considerado en el Código Fiscal de la Federación el delito de encubrimiento? Si está bien ahí en la parte sancionatoria o deberá estar en la parte del delito, en el capítulo de delitos. ¿Qué opinas, licenciado, primero? Sí, hay que detectar que como estamos hablando de derecho penal especial, naturalmente existen reglas especiales que a veces, como decía el doctor Sinue, la configuración de los tipos penales son complejos, pero no solo eso pasa. Este es uno de los casos más atípicos que uno como penalista puede ver. ¿Por qué? Dentro de la configuración del Código Fiscal de la Federación, los primeros artículos, hasta el 96, 97 y hasta el 101, vienen todos los principios generales del derecho penal fiscal. Concurso de delitos, tentativa, quiénes son responsables, etcétera. Curiosamente, este delito de contadores encubridores no viene la parte de los delitos que inician del artículo 102 del Código Fiscal de la Federación en adelante, sino que aparece en el artículo 96 de dicho código. El 95 es una antesala de las formas de autoría y participación en que una persona puede cometer delitos, ¿no? Autor material, intelectual, coautor material, auxiliador, etcétera. Y curiosamente el 96, que es la forma de extensión del 95, habla de los encubridores en la fracción tercera, refiriéndose a los contadores registrados que no presenten una denuncia teniendo conocimiento del delito. ¿Qué pasa entonces? Que hay una mala ubicación de este delito de encubrimiento de contadores porque no viene en la parte del libro que corresponde a los delitos, sino que viene como una forma de autoría o participación llamándole delito de encubrimiento. Es decir, es un despropósito que esté ubicado ahí porque entonces yo no voy a saber si solo es una forma de autoría o participación o si realmente es un delito. Por sustancia, como el encubrimiento de contadores tiene sus elementos propios y una pena de 3 meses a 6 años, entendemos claramente que hay un delito, ¿verdad? Pero no está ubicado en la parte de los delitos. Esto incluso en otras legislaciones ha pasado, por ejemplo, en códigos comunes, que de pronto en las reglas de una audiencia dice al abogado que presente una conducta en contra de tales cosas, cometerá un delito en la audiencia, ¿no? Pero pues no te dice qué delito y no viene la parte de los delitos. Por eso es que hay que poner atención en que fue una incrustación esta, digamos, tendencia legislativa a ubicar de manera muy específica a los contadores encubridores como una forma de participación, pero en realidad son un delito. Habría una mala ubicación, pero de cualquier manera tiene sus elementos, su pena propia y habría que analizarlo ahí en toda su extensión. Bien, entonces la clasificación nos salvaría de que no fueran vinculados a proceso al contador. A lo mejor es una pregunta muy ingenua, pero por esa mala clasificación nos pudiéramos salir. Muy bien, es una pregunta muy interesante. Digamos, con esa sola noción sería insuficiente, pero quisiera dar otras notas porque así como hay una mala ubicación del delito en la forma de participación, pues hay otros detalles. Por ejemplo, este delito lo que realmente sanciona es que un contador registrado, esa es una calidad específica, no cualquier contador, comete este delito, solo los registrados ante el sistema de administración tributaria con todas sus reglas, que al dictaminar estados financieros determinen que hay la posible comisión de un hecho delictivo. Pero ¿dónde está la frase importante para el mundo jurídico penal? Dice que el contador que haya tenido conocimiento de un probable delito. ¿Qué quiere decir? Que un contador no es especialista en derecho penal, no es especialista en determinación de delitos. Esta tarea ni siquiera es solo del Ministerio Público porque recordemos que conforme al principio de jurisdicción, a quien corresponde decir que un hecho es delito es al juez y ni siquiera al juez de control, sino al tribunal de enjuiciamiento en una etapa ya muy adelante. Entonces notemos que esta carga que le ponen al contador de determinar, pero con el conocimiento de que existe un delito, puede ser un propósito muy alto. ¿Por qué? En derecho penal, una de las causas de exclusión del delito primarias es el error de tipo, es decir, la falsa apreciación de la realidad sobre un elemento esencial del delito.
Si el contador no es experto penal, no es ministerio público, no es juez, y determinó en estados financieros que no había delito, no lo pueden juzgar por no haber presentado una denuncia. Basta que el contador diga, yo desde mi punto de vista y mi leal saber y entender, yo no tengo conocimiento de que aquí exista un delito. Entonces podría haber un error de tipo. Por esa exigencia tan alta de que el contador esté consciente con dolo, que tenga conocimiento que hay un delito específico, eso es casi imposible para un contador desde ese punto de vista. Entonces, la mala ubicación del delito, la exigencia del elemento que se refiere a los conocimientos especiales, de tener conocimiento específico de un delito, podrían llevarte a que este delito difícilmente se podría comprobar. La salida es ese error de tipo porque el contador no es especialista, pero además ya tenemos experiencia nosotros en los casos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, donde a la UIF se le dan facultades para el delito de terrorismo internacional y lavado de dinero, y con aparentes facultades de investigación de esos dos delitos. La primera sala de la Corte en su momento declaró inconstitucional en sede penal el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito porque violaban las facultades del Ministerio Público exclusivas en la persecución de los delitos. Aquí, si nos damos cuenta, ni siquiera es un tema del Ministerio Público, es un tema jurisdiccional de determinación en estados financieros de que ese hecho es delito. Si ni siquiera el MP tiene esa facultad, ¿cómo un contador podrá determinar esta situación? Es súper complicado, súper complejo, pero además nos enfrentamos a que esta norma supere un test de constitucionalidad, porque por un lado se le impone el deber de reportar delitos en estados financieros que revisa, pero por otro lado el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales claramente establece un deber de todo profesionista de no revelar los secretos de sus clientes. Entonces, por un lado hay el deber de guardar el secreto con tu cliente y por otro lado existe el deber de denunciarlo. Este es un concurso de derechos fundamentales. Y un derecho está en el Código Fiscal y otro en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ver si esta norma es razonable, el que le impone el deber al contador, en estos casos tendríamos que superar ese test. ¿Qué vale más en este caso concreto? ¿El secreto profesional entre contador y contribuyente o el deber de denunciar? Otro de los datos importantes, justo que preguntabas para lo del tema de vinculación a proceso, recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales ahora tiene toda una clasificación entre datos de prueba, medios de convicción y pruebas. Lo único que se conoce como pruebas es lo que se desahoga en juicio por principio de contradicción e inmediación ante un tribunal de enjuiciamiento. La primera etapa se trabaja con pura información o datos de prueba. Datos de prueba, sí. Pero justo aquí es donde viene el problema, porque ese artículo 362 señala que es inadmisible la entrevista de un testigo que tenga el deber de guardar secreto. Entonces, esto quiere decir que cómo vamos a sacar esos datos de prueba para incriminar al contador. Tendrá que venir un ministerio público que después de una revisión fiscal de la autoridad hacendaria diga que hay un delito de defraudación fiscal y el contador no lo reportó. Te voy a interrumpir tantito. Sí, con gusto. Yo soy contador público, como muchos de los asociados que nos acompañan. Yo voy a dictaminar los estados financieros y observo, porque la verdad es que a mí nadie me va a contar, que el contador, el contribuyente, está registrando operaciones que no tienen sustancia económica y que está recibiendo facturas de un EFEOS. Tiene conocimiento. Quizás no están todavía en las listas. El contador sabe muy bien que está cometiendo un delito de defraudación fiscal el contribuyente, ¿vale? Aunque yo no sé los elementos del tipo penal, ¿vale? Pero sé exactamente lo que está haciendo, que tiene la intención de erosionar la base gravable o imponible. Ahí es a donde el contador tendría que meter, que presume la existencia de un delito. No quiere decir que hay un delito, que presume la existencia de un delito y lo tiene que poner. Pero yo, como contribuyente, como cliente, te digo a ti, CPR, mira, por compliance fiscal penal, ¿vale? O por política que tenemos a la empresa, pues me tienes que firmar un contrato de confidencialidad.
pero hasta dónde ese contrato de confidencialidad prevalece contra una norma, ¿vale? O sea, no puedes poner un contrato de que inclusive no vas a pagar impuestos, no puedes hacer un contrato que vaya en contra de las buenas costumbres, inclusive de las leyes, ¿no? Pero creo que es interesante que nos comentes sobre esta parte, ¿no? La diferencia entre este contrato privado de confidencialidad y a lo que marca el 360 y en específico el 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Sí, incluso más tarde el doctor si no les hablará de las reglas de La Habana sobre la secrecía, pero justamente este derecho a no revelar ni siquiera información, pero además los secretos, no tiene que ver con la determinación del delito. ¿Por qué? Notemos que la redacción del 96 dice que tenga conocimiento de la probable comisión de un delito. Esto no quiere decir que sea probable, sino que esta frase sacramental de probable comisión de un delito es uno de los rezagos que noto en el Código Fiscal de la Federación del sistema penal anterior, donde se hablaba de probable responsable. No, presunto responsable, ¿no? O primero en una época presunto, sí, luego la probable. Corte dice lo presunto es incluso inalcanzable y lo probable sí es con indicios, ¿no? Ok. Y de ahí trascendimos a un concepto que es el hecho que la ley señala como delito. Como delito. Lo que veo es que este concepto del nuevo sistema acusatorio penal no se incluyó en este tipo, sino que siguen hablando de probable comisión de un delito, pero por un despropósito o una no adaptación al nuevo sistema de justicia penal. No es que el delito sea probable o no, porque recordemos que necesito solo datos de prueba que acrediten un hecho con apariencia de delito. Entonces está muy interesante aquí, pero lo que debemos distinguir en definitiva es, yo tengo conocimiento específico, porque para el derecho penal esto se llama antijuricidad específica o conocimiento de lo antijurídico del delito. Como comentabas hace un ratito, tú dictaminas, notoriamente hay un incumplimiento de ciertas obligaciones y 69, sí, en sede fiscal o administrativa, pero para determinar que eso sea delito, incluso las últimas carpetas de investigación que se han iniciado por el 113 bis del Código Fiscal de la Federación por facturas falsas que inician en un procedimiento de 69, muy poquitas se han judicializado. ¿Por qué? Porque tenemos problemas para acreditar en sede penal que es un hecho simulado, etcétera, aunque el 69 tiene sus reglas. Aquí hay que decir algo claro, las reglas fiscales no son las reglas penales. Entonces, este elemento que decimos de tener conocimiento creo que será la base para que este tipo penal no tenga mucho futuro. Sí. Yo entiendo que hay un propósito de política criminal de hacer como colaborador un contador y más estando registrado en el SAT que contribuya a la autoridad. Sin embargo, el reglamento del artículo 85 del Código Fiscal le da la facultad a la Secretaría de Hacienda para conservar la vigilancia de ese análisis de estados financieros. ¿El resguardo será? El resguardo, y además pide información al contador si no es suficiente la que presentó. Entonces no veo por qué una carga tan alta a un contador para determinar específicamente qué es delito. Una cosa importante que nos lleva a esta conclusión también es que este delito nos dice, si no hace el reporte ante el SAT de la probable comisión de un delito, pero habla de 3 supuestos: probable comisión de un delito o incumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras. Ahí sí entiendo que podría configurarse algo, no sé si sea delito, pero incumplimiento de disposiciones fiscales o aduaneras, tal vez el contador sí lo pudiera hacer por su perfil. El tema del vicio de constitucionalidad que tienes, por poner una carga que incluso no es del MP, es del juez determinar que un hecho es delito. Y con puros datos de prueba y con pura información del análisis financiero. Cuando salió esta reforma, este artículo, sí estaba sometido que el contador pudiera revisar la parte aduanera, pero cuando nosotros hacemos el dictamen, sí hacemos un límite, que en manera de clasificación arancelaria, pues nosotros no revisamos esto, porque uno podría excluirse, decir, oye, pues del 3,000 pedimentos que tiene, de acuerdo a un estudio de evaluación de control interno, pues mi prueba salió en un 30%. Y a lo mejor de todas las otras, a lo mejor se cometió el delito, a lo mejor porque a lo mejor no internaron las mercancías pagando el arancel o la activación arancelaria correcta, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay un problema, ¿no? Porque para hacer delito, eso no es delito, ¿no?
Y aquí, pues el contador, como se basa en pruebas selectivas, pues a lo mejor saltaría ahí tanto la duda razonable, ¿no? Claro. Una duda razonable. Creo que el contador debe de tener mucho mayor elementos de derecho para, primero, pues, tener en cuenta cómo puede agarrar a lo mejor al momento de contratar al cliente. Si yo veo que el cliente es realmente alguien que tiene que ver con la delincuencia organizada, aunque aparentemente no lo sea, pues yo también desde el momento tengo que revisar, ¿no? ¿Qué cliente debo agarrar o no? Y ahorita aprovecho este espacio porque la Asociación Mexicana de Contadores Públicos ha hecho ya un convenio para que nosotros como contadores vayamos a estudiar una maestría y un doctorado, ¿no? Con esta universidad que está abriendo sus puertas y que nos concede algunas facilidades para los asociados. Doctor Sinoé, si nos explicas un poco lo que tiene en términos generales el convenio y sobre todo la ubicación en donde estás, ¿no? La formación que hay dentro de esta institución, y sobre todo el claustro de doctores que tenemos ahí, más bien tienen, ¿no? Ya me estoy incluyendo, ¿no? Con todo gusto, con todo gusto. Precisamente con esta afinidad de esta exposición, estamos ubicados aquí en la del Valle Norte, que es entre Gabriel Mancera y Chola. Tenemos a IUS Universidad, es una universidad sustentada en método del caso, es decir, las sesiones o las clases están en desahogo de casos sustraídos de cuestiones reales y en donde se aprovechan, por ejemplo, estas preguntas que tú haces claramente respecto al contador público, y el profesor lo que hace es que va guiando la sesión a efecto de establecer las múltiples soluciones que puede entender. El método del caso se conlleva a hechos, problemas y soluciones. Como aquí en este caso el derecho es contingente, es decir, puede suceder una cosa u otra o de diversa forma, es importante que la conducción conceptual y metodológica se habilite al profesionista, al contador, al abogado, para que pueda gestar la realidad, para que tome los sustratos realidad, las jurisprudencias, lo que hay en ella. Y todo ello va sujetado con el método de disertación, es decir, lecturas dirigidas. Con esto se hace que la libertad de cátedra no sea libertinaje, sino que haya todo un sílabus programado de cuáles son los objetivos y resultados de aprendizaje que se requieren para que se pueda gestionar lo que llaman el conocimiento significativo, es decir, aquello que nosotros podemos llevar a cabo. Bien, esperamos mucho de nuestra alianza, porque tenemos ya otra alternativa para que el contador pues pueda doctorarse, ¿no? Creo que ahorita en el mercado pues requiere de mucho más preparación profesional. Ya no nada más es terminando una licenciatura, yo nada más es certificarse, sino creo que además es mantenerse actualizado y quién más, tener una maestría, un doctorado en la parte fiscal o en la parte penal o en ambas, ¿no? Entonces yo recomiendo muy ampliamente a esta universidad y sobre todo porque conozco a los catedráticos que aquí me acompañan. Ellos ambos fueron mis maestros en la Barra Nacional de Abogados, en el cual también soy catedrático y meto las manos al hombre que son excelentes catedráticos. Y bien, pues volvemos al tema que nos ocupa sobre esta segunda parte que me gustaría saber, y creo que el contador, ¿no? Sobre todo nuestra audiencia, ¿en qué momento nosotros nos pudiéramos defender? Llega la autoridad ya y determina ya un crédito fiscal, ya inició querella el Ministerio Público y ya fue determinado culpable, ¿vale? Ya en tercera audiencia, si es así, ya está en la etapa de audiencia y ya lo sentenciaron, ya hizo todos los recursos y ya hay una sentencia firme. Ya quedó y ahora sí lo vincularon a proceso o ya lo sentenciaron. Ya está. Ahora van con el contador. A ver, ven para acá, muchacho, ¿vale? Y ahora quiero que me digas por qué no me avisaste en tu dictamen, en el informe de la situación fiscal, que este contribuyente era un E2, un E-FEOS, que simulaba operaciones, que era un outsourcing, X. ¿En qué momento entra el
abogado, a la defensa o cuáles son los momentos? ¿Nos vamos por la autoaplicación o la heteroaplicación? Bueno, efectivamente, ahorita en esta fase del 2022 se han intentado amparos de manera autoaplicativa, los cuales no han surtido efecto, por lo mismo de que se espera que existe una afectación real. Es decir, la discusión de fondo respecto al hacer encubridor al contador público todavía no se va a tener por la Suprema Corte de Justicia en años posteriores. Es decir, es heteroaplicativo. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que a mí me hagan un reproche de índole penal, me están aplicando el artículo 96, en ese momento yo podría debatir la constitucionalidad de la norma. Y todo aquello que el doctor Paulo nos ha dicho concretamente. Y sobre todo el entorno internacional, les decía que el Tratado de La Habana, por ejemplo, en el caso de los abogados, es muy claro, suscrito por México en 1957, donde establece que los abogados no podemos ser vinculados de forma alguna ni criminados por las causas de nuestros clientes. Esta circunstancia específica tiene esa teleología, si no nadie iría con un abogado, si no nadie tendría un contador, y más un contador inscrito que sabes que en su caso va a ser el que te va a dar ese reporte o ese informe específico de denuncia. Y sobre todo eso, ese auxiliamiento que se da para efectos de que haya diferencias o no razonabilidad en los estados financieros, sí vincula a la autoridad fiscal, pero si dice que es razonable, no. Entonces, ¿qué clase de circunstancia implica el forzar a una denuncia o no? Ahora, forzar para lo malo, si no, hasta te incrimino. Esa política criminal que la observamos prácticamente inicios del siglo XXI, se dio forzada con la alternancia. Paradójicamente, en aquello que llamábamos la dictadura, la política criminal no era de esa envergadura. A partir de que existen las alternancias, cada vez más los indicadores han forzado a las nuevas instituciones democráticas a criminalizar más, que es lo que llamamos nosotros populismo penal. Es decir, tratar de incriminar para resolver ciertas circunstancias específicas, cuando el contador público no tiene un grado de participación, ni tampoco tendría un grado específico, sofisticado de fiscalización para poder ver de fondo si se cometió una conducta o no. Ahora pensemos, como lo sostenías, ¿qué pasa si, se presenta el informe, como sucedió en lavado de dinero? Lo que hacen instituciones de crédito es presentar reportes y avisos para efectos de que nos vengan multas millonarias. Entonces, la UIF está inundada de reportes. Vamos a suponer que ahora el contador público, pues reporto todo lo reporto. Bueno, ¿y qué pasaría si al final y al cabo eso que le pareció al contador no era, ni le pareció a la autoridad fiscal, ni sostuvo, ni pudo sostener un MP? ¿Qué responsabilidad tendría por un daño, por ejemplo, moral, el contador público? Esas son cuestiones que ahora debemos de cuestionarnos, que van a estar en los próximos años en boga. Entonces, lo que tú sugieres es que el primer acto de aplicación, no de ejecución, ¿no? de la autoridad, sus facultades de comprobación, revisan el dictamen y determinen ahí que el contribuyente, bueno, el auditor debería haber informado. Entonces, ahí tendría el contador 15 días para promover su amparo. Sí. ¿O qué medio de defensa tú recomiendas? ¿Irse a lo contencioso o irse al amparo directamente? Yo no voy a invadir mucho el campo del doctor Paulo César, pero de entrada, dada su situación geográfica o topográfica, como le decimos a las normas, el encubrimiento, si se quiere ver como un delito especial, si se le quiere ver estas circunstancias, por ejemplo, los delitos fiscales solo proceden a declaratoria de perjuicio, querella o denuncia del Secretaría de Hacienda. La siguiente pregunta es, ¿quién va a denunciar a ese contador público? ¿Quién tiene la facultad para denunciar? ¿Hacienda ante el MP o el MP simplemente al ver que obtiene esa victoria por un delito fiscal y a la postre ahora va sobre el contador? Entonces, todas esas circunstancias se van a dar. En el momento que a mí me denuncien, claramente, no solo es que se presente la denuncia, sino que la denuncia se arraigue y que existan actos de investigación, que yo me voy a dar cuenta como contador público registrado de que ahora tengo una posible aplicación normativa de ese encuadramiento
que tiene el artículo 96. Es que para que exista el delito de defraudación fiscal, pues todo tiene que empezar con una querella y la tiene que formular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y creo que en la instancia, si no me corriges, doctor Pablo, pues tiene que ser por la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene que presentarla con todos sus 500 abogados que debe de tener para decir con los elementos que le da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que le dio el SAT, pues tiene que ser primero un dictamen técnico, ¿no?, que coincida a lo mejor con el dictamen fiscal que el contribuyente presentó por medio del dictamen. Pero creo que ese tema da para mucho más y yo los invitaría en otro programa para que estuvimos analizando un poquito más sobre este delito, todo este proceso penal, fiscal que pudieran tener, ¿no? Porque a mí me surge la duda, oye, es el contribuyente. Entonces, ¿a quién vamos a enjuiciar? ¿A la Patito S.A. o de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, las figuras jurídicas como en el artículo 11, que ya están considerados también, que son coadyuvantes del delito también, ¿no? Pues bueno, si les parece, la dejamos hasta aquí y nos vamos a otro programa y los esperamos pronto, ¿sale? La próxima semana. Muchas gracias. Gracias. La espera ha terminado. La Convención Anual 2023 está por llegar y este año contaremos con una alineación de ponentes excepcionales. Prepárate para una experiencia como nunca antes vista. Contaremos con la participación del Dr. José Manuel Miranda de Santiago, actualmente presidente del Consejo Directivo de la AMCP. Contador Público Certificado Luis Guillermo Delgado Pedrosa, expresidente de la AMCP. Al Dr. José de Jesús Gómez Cotero, conferencista internacional y autor de diversos libros en materia fiscal. Al licenciado y contador público Juan José Rojo Chávez, socio director de J. Rojo Chávez y Asociados. Al maestro Carlos Orozco Felgueres, presidente de Orozco Felgueres y Asociados y del Instituto Orfe. Al contador público Jorge Santamaría García, asesor de empresas a través de la firma Despacho Santamaría y Asociados. Al doctor Salvador García Briones, socio en García Briones, Cañive y Asociados. Al licenciado contador público y especialista fiscal Sergio Santinelli Grajales, director de Partner Santinelli y Asociados. Al licenciado Augusto Fernández Agardi, socio director del despacho de abogados Buffet Fernández Agardi, defensor y asesor fiscal. Al doctor Sinué Reyes Sánchez, director general de Reyes y Asociados Fiscalistas. No te pierdas esta oportunidad única. Únete a nosotros en la Convención Anual 2023.